agua, aire y equipos. En este módulo analizarás algunas particularidades del ambiente en el que vas a sumergirte. Conocerás algunos de los equipos indispensables para la inmersión y descubrirás cómo se comporta la luz debajo del agua. Aire y agua. El mundo en el que vivimos es una realidad física y tangible. Todo lo que vemos y tocamos tiene una consistencia real. Esto significa que está formado por elementos que pueden caracterizarse por una masa, un volumen y una forma. Los componentes básicos de un elemento son sus partículas elementales llamadas moléculas. Los elementos forman todo lo que nos rodea. Dependiendo de sus propiedades pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los sólidos, como por ejemplo las piedras, se caracterizan por poseer una masa, una forma y un volumen bien definidos. Aunque tienen una masa y un volumen, los líquidos no poseen una forma propia, sino que toman la del recipiente que los contiene, como el agua dentro de una botella. Los gases solo tienen masa, es decir, no poseen ni una forma ni un volumen propio, sino que asumen los de su recipiente. Analicemos algunas diferencias entre los líquidos y los gases. Tomemos dos recipientes y metamos agua en uno de ellos y aire en el otro. Intentemos comprimirlos con un pistón. Descubriremos inmediatamente una diferencia. El aire se comprime mientras que el agua no. Ambos están formados por moléculas, pero en el aire estas moléculas se presentan en un número inferior y están mucho más distantes entre sí, por lo que se pueden acercar fácilmente. La diferencia entre las moléculas y su número da lugar a una propiedad denominada densidad. El agua es aproximadamente 800 veces más densa que el aire. Las aletas. La diferencia de densidad comporta algunas características fundamentales. Una es el peso. A paridad de volumen, más densidad significa más peso. Además del peso, la mayor densidad del agua produce otros efectos. Imagina que estás corriendo por un prado y entras en el agua. Conforme el agua se va haciendo más alta, te resultará más difícil avanzar, hasta el punto en que para desplazarte tendrás que nadar. ¿Qué ha ocurrido? Para correr en el aire debes vencer la resistencia que este gas opone a tu avance. En práctica, debes atravesar el espacio existente entre las moléculas de aire. En el agua el número de las moléculas que debes desplazar es muy superior. Esto significa que para realizar el mismo recorrido, el esfuerzo necesario será mucho mayor en el agua que en el aire. A un cierto punto, el sistema más eficaz para desplazarse es nadar, o sea, resbalar entre las moléculas del agua, reduciendo el perfil de penetración entre las moléculas con respecto a la posición erguida. Durante siglos, los hombres han visitado el mundo acuático caminando sobre el fondo, como hacían los escafandristas. Hasta hace pocos decenios no se conocía un instrumento fundamental para nuestra actividad, las aletas. Las aletas presentes en el mercado son de varios tipos y tienen características distintas. Están formadas por dos partes fundamentales: la pala, que tiene la función de desplazar el agua, y la parte donde se introduce el pie, conocida con el nombre de zapato, que puede ser cerrado o abierto. Las aletas con pala rígida producen un empuje mayor, pero requieren una buena musculatura en las piernas, ya que en caso contrario pueden provocar calambres. Las aletas de zapato cerrado son más eficaces y por este motivo son las preferidas por los nadadores en apnea. Las aletas de zapato abierto permiten usar un calzado específico llamado escarpines de suela rígida, que es útil también para caminar fuera del agua, por lo que son las preferidas de los buceadores. Para facilitar el uso de las aletas de zapato abierto se han estudiado varias soluciones que permiten regular con facilidad la correa de sujeción al pie. Es necesario utilizar aletas con un calzante cómodo y adecuado para el pie, o sea, adherente pero que no apriete demasiado. La luz en el agua.
Veamos ahora qué son los colores y qué le sucede a la luz cuando entra en el agua. La Tierra está iluminada por una fuente luminosa lejana, el Sol. La luz solar que nosotros percibimos como una luz blanca, en realidad está compuesta por la superposición de luces de distintos colores. Podemos verlo en el arco iris, fenómeno que aparece cuando la luz solar atraviesa una cortina de gotas de agua. Si la luz solar es blanca, ¿por qué vemos los objetos de distintos colores? Al encontrar un objeto, la luz blanca en parte es absorbida y en parte es reflejada por él. Si el objeto refleja del mismo modo todos los colores, nos parecerá blanco. Por el contrario, si el objeto absorbe la luz de todos los colores y refleja solo la de un tipo, nos parecerá del color que no ha sido absorbido. Debajo del agua descubrirás que la iluminación natural es distinta de la de la superficie. Hay menos luz y los colores de los objetos cambian. Todo tiende a asumir un tono verde azulado. Veamos por qué. Si el sol ilumina verticalmente el agua, como a mediodía, en su superficie penetra mucha luz. Mientras que durante los otros momentos del día una parte de ella rebota con un efecto denominado reflexión, como puede observarse fácilmente durante el amanecer y la puesta de sol. Una parte de la luz penetra igualmente bajo la superficie del agua, pero cambia su inclinación. Es el fenómeno conocido como refracción. Una vez en el agua, los rayos luminosos experimentan otros fenómenos: la difusión, debida al encuentro de los rayos solares con las partículas elementales contenidas en el agua, y la absorción, causada por la mayor densidad del agua con respecto al aire. ¿Por qué en el agua vemos tonos verdosos y azulados mientras que las fotografías submarinas de las revistas muestran colores llamativos? El fenómeno de la absorción no es igual para todos los colores del espectro luminoso. Los más cálidos, como el rojo, el naranja o el amarillo, se absorben más rápidamente. De hecho, la absorción del agua es selectiva. Después de los 5 o 10 metros, los únicos colores que logran penetrar son los verde azulados. Por eso todo asume esta tonalidad. Pero si llevamos una fuente de luz artificial debajo del agua, como los fotógrafos subacuáticos, los colores reaparecen como por encanto. Por eso todos los buceadores expertos llevan consigo una lámpara, incluso durante las inmersiones diurnas. Obviamente se trata de una lámpara fabricada especialmente para funcionar debajo del agua. De este modo es posible admirar espectáculos cromáticos que solo el ambiente subacuático es capaz de ofrecer. La máscara. Bien, ahora conoces el mejor sistema para desplazarte en el agua, pero si intentas mirar debajo de su superficie, a pesar de todos tus esfuerzos verás un mundo desenfocado. Esto ocurre porque el ojo está conformado de modo que funciona correctamente en el aire y no en el agua. Los plusmarquistas de apnea corrigen esta situación poniéndose lentes de contacto estudiadas específicamente para este fin, pero esta solución, además de ser muy cara, resulta bastante incómoda. El sistema más simple para ver con claridad consiste en colocar el ojo en condiciones afines a su propia conformación, es decir, interponiendo un cojín de aire entre el ojo y el agua. Esta es la razón de ser de la máscara. Al encontrarse de nuevo en el aire, el ojo restablece su funcionalidad visual normal. En general, las máscaras están formadas por uno o varios cristales, un marco rígido y un faldón blando. Estos elementos deben estar combinados correctamente para lograr un amplio campo visual con un volumen de aire interno reducido. Como aprenderás pronto, las máscaras con un volumen interno reducido se compensan más fácilmente, pero si son demasiado pequeñas, pueden limitar mucho el campo visual. Para los buceadores, es esencial que la máscara incluya la nariz, ya que, como aprenderemos a continuación, tenemos que compensar el cojín de aire que contiene. Las máscaras más viejas no son adecuadas para nuestro objetivo, porque no permiten aislar la nariz del exterior para compensar. El cristal de la máscara debe ser de tipo templado, de modo que si se rompe no produzca esquirlas peligrosas para los ojos.
Antes de comprar una máscara es importante probar varios modelos y elegir el más idóneo para nuestra propia configuración facial. Con la ayuda del dependiente, apoya la máscara sobre la cara y asegúrate de que se adapte perfectamente a tus rasgos. A continuación, inspira por la nariz, de modo que se produzca un ligero efecto de ventosa. La máscara debe seguir en su posición sin caerse. Ponte por último la correa de seguridad. Para ser eficaz, la correa debe dividirse en 2 piezas a la altura de la nuca, de forma que quede perfectamente adherida a la cabeza. Es importante comprobar que la correa sea fácil de regular. Para que la regulación resulte verdaderamente eficaz, debe ser posible apretar o aflojar la correa con una sola mano. Debajo del agua podrás experimentar un extraño fenómeno. Todo te parecerá más grande y más cercano que en la realidad. Descubramos este divertido concepto de dimensiones reales y aparentes. Como recordarás, al pasar del aire al agua, los rayos luminosos sufren una desviación, refracción. Este fenómeno se produce también en el recorrido contrario. El cerebro está acostumbrado a interpretar las sensaciones visuales en el aire, y lee la dirección de los rayos luminosos como si viajaran solo en él, es decir, en línea recta. Por eso creemos que el objeto es más grande y está más cerca. Esto explica la diferencia entre las dimensiones reales y las aparentes. Si se empaña el cristal de la máscara, la claridad visual se pierde. Para evitar este inconveniente es necesario frotar de vez en cuando el lado interno y externo del cristal con pasta de dientes, pasta lavamanos o un detergente específico. Además, antes de cada inmersión es conveniente extender activos sobre el lado interno del cristal, como los que contiene el jabón líquido o el champú, los líquidos de limpieza o simplemente las enzimas de la saliva. Por último, es importante dejar un poco de agua en la máscara hasta el momento de utilizar. El tubo. Otro valioso componente del equipo subacuático es el tubo, que permite respirar en la superficie mientras se observa el fondo. En práctica está formado por un tubo y una boquilla que pueden tener distintas formas y medidas. El tubo puede presentar un elemento muy flexible, para adaptarse mejor a todas las formas del rostro, sin fatigar los músculos de las mandíbulas. A veces este elemento flexible está realizado con un tubo anillado. En este caso es necesario comprobar que su interior sea liso, para evitar el estancamiento del agua. La máscara debe disponer de un dispositivo adecuado para unirla a la correa. Una vez sumergidos, para vaciar el tubo basta soplar con decisión, y el aire empujará el agua fuera del tubo. Existen modelos dotados de una válvula de desagüe unidireccional que reduce el esfuerzo necesario para vaciar el tubo del agua, ya que en este caso no se debe levantar toda la columna de agua que se encuentra encima. El tubo debe fijarse en el lado izquierdo de la máscara, dado que en la parte derecha se acoplará el regulador. Asegúrate de que su posición te permita utilizarlo cómodamente sin que se te cansen las mandíbulas. Los tubos de calidad tienen una longitud y un diámetro adecuados, y curvas limitadas y de radio amplio. El diámetro del tubo debe ser de 2 centímetros aproximadamente. Un diámetro mucho menor dificulta la respiración, mientras que uno mucho mayor dificulta la operación de vaciado. En general, la punta emergida del tubo tiene un color bien visible para permitir fácilmente su identificación sobre la superficie del agua. Los equipos deben aclararse con agua dulce después de cada inmersión, incluso en la piscina, y deben secarse a la sombra en un lugar ventilado. Gracias a estos simples equipos, serás capaz de empezar inmediatamente tu viaje en el maravilloso mundo subacuático. En el próximo módulo conocerás la presión y sus implicaciones en la actividad subacuática. Descubrirás la compensación y las molestias que evita esta maniobra. Hasta pronto.